Bueno, el tema para hoy es apendicitis aguda. La apendicitis aguda la podemos definir como la inflamación del apéndice vermiforme y representa la causa más común de abdomen agudo e indicación quirúrgica de urgencia en todo el mundo, ¿sí? Incluido en nuestro medio y en nuestro hospital. El estudio del apéndice secal se remonta desde mucho tiempo atrás con los dibujos anatómicos realizados por Leonardo da Vinci en 1492. Luego fue detallado por Berengario de Carpi en 1521 e ilustrado en el trabajo de Andreas Berzelius en De Human Corporis Fabrica, publicado en 1543. Vamos a hacer un pequeño recuento anatómico de lo que es la apéndice vermiforme. Se trata de una estructura tubular localizada en la parte posteromedial del ciego, a 1.7 centímetros de la válvula iliocecal, donde las tenias del colon convergen en el ciego. Su longitud promedio es de 91.2 milímetros en hombres y de 80 milímetros en mujeres. Dicho apéndice es un divertículo verdadero, ya que su pared conforma de, se conforma de todas las mucosas, de todas las capas del intestino, como es la mucosa, la submucosa, la muscular longitudinal, la muscular circular y la serosa. Sus relaciones anatómicas son el músculo iliopsoas, el plexo lumbar y forma parte posterior de la pared abdominal en forma anterior. La irrigación del apéndice secal es a través de la arteria pendicular. Dicha arteria procede de la rama terminal de la arteria ileocólica que atraviesa la longitud del mesoapéndice para terminar en la punta de este órgano. El mesoapéndice es una estructura de tamaño variable en relación con el apéndice, lo cual otorga una variabilidad en sus posiciones. Eh, Por lo anterior, la punta del apéndice puede migrar hacia diferentes localizaciones, como la retrocecal, la subcecal, la preilial, posilial y la pélvica. Entonces, de las cuales la retrocecal y la pélvica son las más frecuentes, ¿sí? Eh, Embriológicamente, como podemos ver aquí, proviene de un esbozo del ciego, luego se va formando y una rotación antihoraria. A través del vértice del ciego va apareciendo la punta del apéndice, ¿sí? Hasta terminar en su ubicación final. Entonces aquí podemos ver diferentes localizaciones. Hay ciegos muy altos que puede localizarse incluso en el hipocondrio derecho, que esto también puede tener en relación con el embarazo, que se desplace el apéndice al flanco derecho, ¿sí? O tener un ciego demasiado largo que pueda llegar incluso a la fosa pélvica, a nivel de la derecha. En raros casos, muy raros casos, puede presentarse a la izquierda, ¿sí? Esto podría darse solamente en el situs inversus, ¿sí? Cuando todos los órganos están cambiados de lado. Entonces, hablando de las situaciones, del 50 al 65% se presenta en forma retrocecal, que es la más frecuente. Entonces, tiene una capacidad de 0.1 miligramos. Las dimensiones, como ya dije, los promedios, pero puede ser variable, ¿sí? Desde 1 centímetro incluso hasta 30 centímetros. Y es un apéndice de 30 centímetros, es una causal más de que la punta del apéndice migre hacia la izquierda. Es algo raro, pero puede suceder.
dando un dolor en fosa ilíaca izquierda. En cuanto a la epidemiología, tenemos que se presenta entre el 7 al 10% de la población de 7 a 30 años de edad. La relación hombre-mujer es de 2 a 3 en el varón y en la mujer 1, ¿sí? La relación de 3 a 1. El 60% de los casos representa el 60% de los casos de abdomen agudo. Tenemos la incidencia anual en otros estudios es de 139.054 casos por cada 100.000 habitantes. Se puede asociar con sobrepeso en el 18.5% y con obesidad al 81.5%. Cuanto a la etiopatogenia, el evento patogénico central de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz, la cual puede ser secundaria a fecalitos, hiperplasia linfoide, cuerpos extraños, parásitos, tumores primarios como el tumor carcinoide, adenocarcinoma, un sarcoma de Kaposi, un linfoma, o tumores metastásicos, que son más raros como metástasis del cáncer de colon o de mama. La inflamación de la pared apendicular es el fenómeno inicial para después presentar congestión vascular, isquemia, necrosis, pudiendo llegar a la perforación. En ocasiones, el desarrollo de abscesos localizados contenidos puede suceder por una buena protección del epiplón, o si esto no es posible, pues llegaremos a una peritonitis generalizada. Durante estos fenómenos ocurre proliferación bacteriana. En curso temprano de la enfermedad pueden aparecer microorganismos aerobios para después presentarse formas mixtas, aerobias y anaerobias. De manera normal, el apéndice secal funciona como un reservorio de la microbiota de Escherichia coli y bacteroides SPP, que son los más comunes. Sin embargo, se han encontrado pacientes con microbiota predominante distinta, como por ejemplo el Fusobacterium. En el contexto de una apendicitis aguda, esta última se correlaciona con casos de apendicitis aguda complicada, o sea, las perforadas. Tales bacterias invaden la pared apendicular y luego producen un exudado neutrofílico. El flujo de neutrófilos ocasiona una reacción fibrino-purulenta sobre la superficie serosa y así la irritación del peritoneo parietal adyacente. Una vez que la inflamación y la necrosis ocurren, el apéndice se encuentra en riesgo de perforación, lo que conduce a la formación de abscesos localizados o peritonitis difusa. El tiempo para la perforación apendicular es variable. De manera general, se correlaciona con la perforación con la evolución de los cuadros apendiculares. Sin perforación apendicular, por ejemplo, en menos de 24 horas de evolución, o con perforación apendicular puede presentarse ya en un paciente que llega más allá de 48 horas. No obstante, la etiología de la apendicitis aguda se encuentra incierta y pobremente entendible en la actualidad. Teorías recientes se enfocan en los factores genéticos, influencias ambientales, infecciones. Para la muestra de ello, se reporta que las personas con historia familiar de apendicitis aguda tienen un riesgo 3 veces mayor con respecto a las que no tienen historia familiar de padecer dicha entidad. En niños, por lo general, se puede presentar como una hipertrofia del tejido linfoide, tal como se ve aquí. Otras causas pueden ser un impacto por vario. Rara vez se han encontrado semillas de frutas o parásitos intestinales como causa de apendicitis aguda o, o la que desencadene este proceso inflamatorio.
Entonces, hablando de estadios, se trata de un proceso evolutivo secuencial, es decir, al principio, pues vamos a tener una apendicitis aguda congestiva, inflamatoria o catarral. El siguiente paso va a ser la apendicitis flemonosa o supurativa, que estas dos se encasillan en la apendicitis aguda no complicada. El siguiente paso puede llegar a una isquemia, gangrena o necrosis, ¿sí? Y en el último paso, pues ya la perforación. Entonces, el 3 y 4 se tratan ya de una apendicitis aguda complicada. Entonces, aquí está todo el proceso que ya lo mencionamos anteriormente, cómo se va produciendo, ¿sí? Entonces, en la congestión o en la apendicitis aguda inicial va a haber distensión, estimulación nerviosa, las fibras viscerales aferentes, por lo tanto, aquí el dolor va a ser no localizado, ¿sí? Va a ser un dolor referido. El paciente por lo general refiere dolor a nivel del epigastrio o a nivel periumbilical. Luego viene la obstrucción venosa, la replicación de bacterias, exudado plasmoleucocitario, macroscópicamente va a haber edema y congestión de la serosa. La siguiente en la flemonosa o supurativa, la mucosa ya presenta pequeñas ulceraciones y hay invasión de estas enterobacterias. Se provoca una colección con exudado mucopurulento y difusión del contenido hacia la cavidad libre. Esto sería solamente a través de translocación bacteriana y en la siguiente etapa, como es la gangrenosa. Entonces aquí ya se afecta el flujo sanguíneo de las arterias. Va a haber una anoxia de los tejidos, continúa la proliferación bacteriana con la consecuente necrosis. Entonces se van a aparecer áreas infartadas de color gris, rojo o negro y microperforaciones. Y el siguiente paso, pues la perforada, que puede ser contenida a través del epiplo, provocándose un absceso apendicular, o no contenida, pues provocándose ya una peritonitis generalizada. Las apendicitis perforadas pueden presentarse en el 25% dentro de las primeras 24 horas. A las 36 horas, el 50% ya se pueden perforar y a las 48 horas, el 75%. La flora bacteriana, como ya dijimos, la microbiota que se llama ahora normal del colon, pues está por la Escherichia coli, los bacteroides frágiles, ¿sí? En el 70% y en menor proporción el 40% de pseudomonas. Entonces, estas son las que en la mayoría de cultivos vamos a encontrar, ¿sí? La Escherichia coli y los bacteroides. Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa, y el bacteroides, que es una bacteria anaerobia, ¿sí? Es por eso que debemos dar una, caso ya de la complicación, debemos dar una cefalosporina de amplio espectro, que puede ser de tercera generación, junto con un anaerobio, ¿sí? Tipo metronidazol o clindamicina. Otras bacterias que pueden estar presentes son la Klebsiella, cocos gram positivos como el Streptococcus aginosus, otros tipos de cocos gram positivos como los peptostreptococos tipo Clostridium también, especies de Fusobacterium como dijimos anteriormente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el dolor abdominal es el síntoma más frecuente que se presenta en los pacientes, aunque también están descritos otros síntomas como la
anorexia, náuseas, constipación, diarrea, fiebre. El dolor es típicamente periumbilical y epigástrico. Más tarde migra el dolor al cuadrante inferior derecho o a la fosa ilíaca derecha. No obstante, a pesar de ser considerado un síntoma clásico, el dolor migratorio solo ocurre en el 50 al 60% de los pacientes con apendicitis aguda. La aparición de náuseas, vómito ocurre después de la instalación del dolor y la fiebre suele manifestarse alrededor de 6 horas después del cuadro clínico. Este varía en forma considerable de una persona a otra, lo cual en algunos casos es atribuible a la localización de la punta del apéndice. Por ejemplo, un apéndice de localización anterior produce dolor marcado y localizado en el cuadrante inferior derecho, mientras que un apéndice retrocecal puede ocasionar un dolor abdominal sordo en la región lumbar baja. Asimismo, por la irritación que produce el apéndice puede presentarse con síntomas urinarios, ¿sí? Como una urgencia, una disuria o incluso síntomas rectales como tenesmo o diarrea, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas siempre hay que tomarlos en cuenta en, en sospecha de una apendicitis aguda. Como podemos ver aquí en el cuadro, pues el 90% presenta anorexia. Algo que hay que recalcar en las manifestaciones clínicas que primero siempre va a aparecer el dolor, ¿sí? Primero el dolor, después puede haber ya las náuseas, los vómitos, anorexia, fiebre, ya después de 8 a 12 horas puede haber fiebre en un apéndices que se complican muy rápidamente. En niños es frecuente la cefalea, que hay que tomar en cuenta eso. Al examen físico, estos pacientes deben realizarse con la toma de signos vitales. Pueden encontrarse una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, junto con ello taquicardia. En algunos casos puede haber taquimia. Los signos clínicos tempranos de apendicitis aguda son frecuentemente inespecíficos. Como sabemos, el apéndice tiene un sinnúmero de variables que pueden hacer confundir a cualquier médico, tanto en la emergencia como en las revaloraciones. Sin embargo, conforme como la inflamación progresa, pues el involucramiento del peritoneo parietal ocasiona ya sensibilidad en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca derecha, y puede detectarse en la exploración física. El dolor puede exacerbarse con los movimientos o con el reflejo de tos o con una maniobra de Valsalva. El punto máximo de dolor en el abdomen corresponde casi siempre al punto de McBurney. Este punto se encuentra localizado los 2/3 del ombligo a una línea trazada desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior derecha. Tal como podemos ver aquí en el gráfico, los 2/3 internos, en la unión de los 2/3 internos con el tercio externo, representa el punto de McBurden, ¿no es cierto? En esta línea trazada desde la espina ilíaca anterosuperior al ombligo. Entonces, el punto de McBurney. El paciente se encontrará sensible y mostrará signos de irritación peritoneal con defensa muscular localizada eh, a la exploración rectal o vaginal. Puede suscitar dolor en los casos de pacientes con apendicitis de localización pélvica, por lo que a veces es adecuado realizar esta exploración. Por lo que su presencia o ausencia no descarta la patología pendicular, se puede emplear también otros tipos de exámenes de diagnóstico ya más
avanzados. Cabe mencionar que se encuentran reportados en el 40% de los pacientes con apendicitis aguda, por lo que su ausencia no descarta el diagnóstico. Entre ellos se encuentra el signo de Bloomberg, que es el dolor ante la descompresión brusca en la fosa ilíaca derecha. Signo de Robson, que es la palpación en la fosa ilíaca izquierda con dolor referido a la fosa ilíaca derecha. Signo de psoas, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha por la extensión de la cadera derecha. El signo del obturador, que representa el dolor en fosa ilíaca derecha tras la flexión y rotación interna de la cadera derecha. En cuanto al laboratorio, es muy importante también esta escala de Alvarado para el diagnóstico de apendicitis aguda, por lo que valora los signos, síntomas y valores de laboratorio, tal como podemos ver en la imagen. En cuanto a los síntomas, la migración de dolor tiene un punto, la anorexia un punto, náuseas o vómitos un punto, hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha 2 puntos, dolor de rebote un punto, temperatura elevada un punto, leucocitosis 2 puntos y desviación a la izquierda un punto, ¿sí? O sea, los neutrófilos están aumentados, dando el valor de 10 puntos. Aquí tenemos los hallazgos del laboratorio posibles, ¿no es cierto? Leucocitosis, por lo general, varía desde 10.000 a 18.000 en el 90% de pacientes, de acuerdo al tiempo de evolución. El hemo puede estar positivo o negativo. Y por ejemplo, en apéndices retroperitoneales, donde haga contacto con el uréter, puede haber bacterias, unas 2 cruces que simulen incluso con síntomas urinarios. Esto se debe a la translocación bacteriana por estar en contacto del apéndice inflamado hacia un uréter, que también lo va a inflamar. En mujeres, no se olviden siempre averiguar, ¿sí? Mujeres en edad fértil, sobre todo, posibilidades de embarazos para descartar esto, ¿sí? Entonces está recomendado realizarse una prueba de embarazo y los exámenes básicos, ¿no es cierto? Una química sanguínea, tiempos de coagulación, por si le toque ingresar al quirófano. En imágenes, la ecografía tiene una sensibilidad del 55 al 96%. Esto es variable debido a que es operador dependiente, así que depende mucho del imagenólogo que la realice y también de la calidad del equipo que tenga. La especificidad varía desde el 85 al 98%. La RX de abdomen por lo general no es tan útil. La tomografía se va a distinguir un apéndice distendido, una pared engrosada, se puede ver un absceso periapendicular, apendicolitos o aire en fosa ilíaca derecha. Esta tomografía representa uno de los estudios de imagen que nos permite un diagnóstico más preciso y asimismo diferenciar entre apendicitis aguda perforada y no perforada. Los signos radiológicos eh, son el aumento del diámetro pendicular, por lo general mayor de 6 milímetros, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 92%. El espesor de la pared apendicular, mayor de 2 milímetros, tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 96%. La grasa pendicular encallada tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 74%. El reforzamiento de la pared apendicular también se puede observar aquí una sensibilidad del 75% y una especificidad del 85%.
En casos donde haya dudas, pues se puede pedir proyecciones radiográficas. Es el caso también en nuestro hospital que no tenemos tomografía. Son poco útiles, pero se pueden realizar, ¿sí? Por ejemplo, se puede encontrar un apendicolito en el cuadrante inferior derecho. Podemos ver un hilio localizado en la fosa ilíaca derecha, llaman asa centinela. El borramiento del psoas es frecuente. Puede haber aire libre ocasionalmente en apendicitis agudas ya complicadas y el aumento de la densidad en el cuadrante inferior derecho. Tenemos la resonancia magnética, que también se considera un estudio radiográfico, pues en donde esta tecnología exista y donde sea dudoso el diagnóstico. Y es de elección en mujeres embarazadas con sospecha de apendicitis aguda, debido a que no puede ser sometida a la irradiación de la tomografía. El parámetro utilizado para el diagnóstico mediante la resonancia magnética es el diámetro apendicular. Por lo general debe reportarse un diámetro mayor de 7 milímetros. Lleno de líquido, esto suele realizarse como diagnóstico. Una sospecha de apendicitis sí tiene un diámetro de 6 a 7 milímetros. Ya las formas clínicas diversas, ¿no es cierto? Y más difíciles que hay de diagnosticar son en niños pequeños. Eh, es más frecuente la perforación, la edad avanzada. También recuerden que estos pacientes, incluso los exámenes, lo revelan, eh, no lo revelan igual que a un paciente joven, ¿sí? Por ejemplo, no puede haber una leucocitosis tan elevada. Eh, Otra causa es que, u otro punto en desventaja es que la morbimortalidad es mayor debido a los retrasos diagnósticos. La progresión o la perforación es más rápida en, en estos pacientes y también está asociado a que hay más comorbilidades, ¿cierto? Por lo general puede ser diabético, hipertenso, problemas al corazón, etcétera. Tenemos en pacientes mayores de 80 años, ya es mucho más raro encontrar una apendicitis aguda y es por eso que como no se sospecha de esta enfermedad, pues hasta el 49% puede haber perforación. En cuanto a los criterios de Alvarado, nos faltó mencionar los puntajes. Eh, un puntaje de 0 a 3 es un bajo riesgo para que sea apendicitis aguda y podría incluso el paciente enviarse al domicilio. Un puntaje de 4 a 6 ya requiere observación. Eh, Se le requiere más o menos un periodo hasta 12 horas de observación, si, y con esto puede variar, ¿no es cierto? Puede subir de puntaje, si ya sube de puntaje, pues ya está considerada la cirugía. Entonces, si el paciente tiene de 7 a 9, pues ya es cirugía. En mujeres no embarazadas con puntaje de 7 a 9 se recomienda la paroscopía diagnóstica y apendicectomía si se encuentra indicada los hallazgos transoperatorios. El apendicitis aguda en el embarazo puede ocurrir de una en 2000 gestaciones, en cualquier época. Lo que les decía aquí, también hay que tomar en cuenta el desplazamiento del apéndice, sobre todo hacia arriba, si tiene localizaciones más altas de acuerdo al periodo de embarazo. Y el resto de parámetros son similares. Aquí podemos ver en la embarazada cómo puede
presentarse y a las edades, ¿sí? En fosa ilíaca derecha alta y a región lumbar, hasta los 8 meses que puede llegar incluso a la parte baja del hipocondrio derecho. Entonces, esto también tenemos que tener cuidado incluso para la cirugía. Bueno, lo mejor es realizar una laparoscopía en estas pacientes si no está en un estadio tan avanzado. El diagnóstico diferencial debemos realizarla con adenitis mesentérica aguda, especialmente en niños con una gastroenteritis aguda, personas jóvenes, enfermedades del sistema urogenital masculino, en diverticulitis de Meckel también puede presentarse, más frecuente en niños, enfermedad de Crohn, no tenemos en nuestro medio, úlcera péptica perforada, que ya les había explicado, ¿no?, alguna vez que el ácido gástrico puede irritar la corredera parietocólica derecha y simular una apendicitis aguda. Lesiones del colon, inflamación de los apéndices epiploicos. Es raro, pero puede suceder también de los apéndices epiploicos del colon derecho. Una infección del tracto urinario, un cálculo ureteral y trastornos ginecológicos. Entonces, toda mujer siempre debemos tomar en cuenta. Es una enfermedad inflamatoria pélvica, un folículo de Graf roto, un embarazo ectópico roto o un quiste torcido de ovario. El tratamiento, pues, puede ser una apendicectomía convencional o una apendicectomía laparoscópica. Las incisiones puede ser en la línea media, en una incisión de McBurney, como podemos ver aquí, que es la vertical oblicua de adentro hacia afuera, ¿sí? La de McMurray. Igual es en el punto de McMurray, ¿sí? Ahí está la parte media. La de Rocky Davis, en cambio, es la horizontal, ¿sí? Igualmente, Rocky Davis tiene un tercio externo y los 2 tercios internos del punto de McBurney. O la cirugía laparoscópica. Entonces, la técnica es similar tanto en la laparoscopía como en la convencional, ¿sí? Eh, primero debemos pinzar, ¿cierto? Liberar y ligar, pues, el mesoapéndice y luego a nivel de la base apendicular. Entonces, esto es para evitar algún sangrado y un mejor manejo de la muestra. Entonces, tal como se pueden ver ahí en las imágenes. La laparoscopía tiene ciertas desventajas. Cuando el personal no es tan preparado, pues va a durar un poco más y el costo también es un poco más elevado. Eh, por la utilización del equipo. De ahí realmente las ventajas en general pues son mucho mayor las de la laparoscopia. Hay menor dolor postoperatorio, menor tiempo de hospitalización, menor riesgo de infección y estéticamente también mucho mejor. Es, y también hay menor riesgo de que se realicen hernias incisionales, incluso eventraciones. Muchos autores hablan de esta apendicectomía de intervalo, es cuando hay un plastrón, ¿sí? Nos dicen que se le puede manejar de forma electiva, o sea, si llega un paciente con plastrón, simplemente dar antibióticos y luego programar la cirugía después de unos 15 días. Claro, siempre hay que estarlo monitorizando. Entonces, esto incluye de que puede fracasar en el 9 al 15%, es decir, puede reventarse este absceso y provocarse una peritonitis.
realmente no está muy aconsejado este tipo de manejo. Complicaciones, pueden formarse abscesos, ¿no es cierto?, dando origen a una peritonitis terciaria. Se puede producir alguna perforación inadvertida, tanto en la cirugía abierta como en la laparoscópica. Por eso siempre debemos realizar toda maniobra bajo visión directa, ¿sí? Si vamos a cortar un hilo, pues el ayudante tiene que ver la punta de las tijeras. Peritonitis también, infección del sitio operatorio, de la herida subcutánea o una infección de la cavidad. Rara vez puede formarse también una obstrucción intestinal por las adherencias. Esto puede ocurrir cuando ya ha habido una peritonitis generalizada, donde hay mucha inflamación y tienden a adherirse las asas. Entonces, con anterioridad se consideraba esa alternativa que les decía, el manejo de la apendicitis no complicada mediante tratamiento conservador con antibióticos. Sin embargo, los últimos resultados de varios meta-análisis en donde se comparan el manejo de conservador versus el manejo quirúrgico, se ha encontrado que el manejo quirúrgico, como la modalidad de tratamiento de elección de este tipo de pacientes, es lo más adecuado. Es importante reconocer que si el enfermo desea el tratamiento conservador y acepta el riesgo de recurrencia, sí, que en otros estudios incluso dan hasta el 38%, puede ofrecerse este tipo de enfoque. El manejo, en conclusión, pues el manejo es quirúrgico mediante abordaje laparoscópico, sería lo mejor. Sin embargo, la modalidad abierta siempre será una elección cuando no se tengan las condiciones y los medios para realizar abordajes laparoscópicos. En cuanto al tratamiento, pues en apendicitis aguda no complicada, solamente sería una cefalosporina de primera generación con antibiótico profilaxis. En caso de una apendicitis aguda complicada, hay varias opciones, pero las más utilizadas son una cefalosporina de tercera generación junto a un antianaerobio, como puede ser el metronidazol o la clindamicina. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Si no, ahí quedaríamos. Entonces, mañana clase a la misma hora, a las 8 de la noche. ¿Una pregunta? No, Doc. Creo que se han ido todos. No, aquí estamos Kelvin y yo. Yo también estoy aquí. Yo también.